Permítanme darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio virtual. El rol de las cajas municipales y las microfinancieras para implementar las medidas otorgadas por el Estado peruano para enfrentar la crisis COVID-19. Este es un evento organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales y quisiera para todos ustedes darle el pase a nuestro gerente de servicios corporativos, el magíster Darío León Urribari. Darío, por favor, esperamos tu saludo. Muchas gracias, César. Un saludo a toda la audiencia, a todos los profesionales que trabajan en el sistema de cajas municipales y a otras personas también que están dentro de todo el sistema financiero peruano. Y saludar también a nuestro expositor de hoy día, el doctor Rolando Reaño Vidal, quien es asesor legal de la Federación Peruana de Cajas Municipales. Conocemos mucho de su experiencia, su trayectoria profesional y sobre todo por la didáctica y siempre muy académico, ¿no?, en sus exposiciones. Y sé que hoy día nos va a hacer una presentación interesante sobre las principales disposiciones del gobierno central en materia de promover o mantener la cadena de pagos a efectos de que esta crisis, ¿no?, económica, financiera generada por el COVID-19 pueda ser apoyada de alguna manera y sobre todo generar liquidez para que las empresas del sistema financiero, como las cajas municipales, puedan tener estas herramientas, ¿no?, y poder hacer frente para atender a sus clientes, principalmente la micro y pequeña empresa y también los clientes de consumo. Ustedes saben que con esta crisis se ha generado desempleo, ha afectado realmente a muchos sectores de la economía y particularmente, ¿no?, al sector de la micro, pequeña y mediana empresa al cual se dirigen las cajas municipales. Afortunadamente, el gobierno ha reaccionado a tiempo y justo desde marzo han salido una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, la creación del fondo FAEMIPE, que por 300 millones que ya está en ejecución, varias cajas municipales se han acogido a este fondo y también este mes ha salido el dispositivo donde crea el programa Reactiva Perú, que todavía no entra en ejecución, pero sin embargo es de ayuda, bueno, no tanto como queríamos las cajas municipales, pero de todas maneras es interesante, ¿no? También el Banco Central ha emitido pues medidas para poder apoyar con liquidez, ¿no?, a las cajas municipales y sobre todo facilitando con operaciones de reporte de créditos, con garantía de valores, con garantía del soberano, etcétera, que van a facilitar la inyección de liquidez, ¿no?, al sistema financiero. La Superintendencia de Banco y Seguros también sabemos que ha tomado varias medidas importantes, sobre todo a través de este oficio 11.170, para permitir la reprogramación de créditos hasta por 6 meses, y realmente la superintendencia como ente supervisor también está preocupada, ¿no?, a efectos de sostener el sistema financiero sólido, eficiente, ¿no?, y esperemos que en los próximos meses esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir se pueda superar y gracias al apoyo de todos. Y es bueno recibir con estas pequeñas palabras, nuestra introducción al doctor Rolando Reaño Vidal, ¿no?, a quien lo vamos a escuchar y seguramente todos vamos a salir muy informados, bastante contentos luego de su presentación. Sí, muchas gracias, César, y bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, Darío. Contarles que al momento somos casi 80 participantes en línea y seguramente somos otros en las redes de la Federación a través del Facebook y a través del
YouTube. Esto es posible gracias a un comprometido apoyo de la para poder consolidar nuestras redes y poder brindar ininterrumpidamente el servicio que nuestro rol como federación nos manda, apoyar el fortalecimiento del sistema de las municipales. Y qué mejor de hacerlo en el momento actual en que enfrentamos una crisis global. Como bien lo ha dicho Darío, nuestra conferencia está a cargo de Magíster Rolando Reaño Vidal. Rolando es socio fundador de la Corporación Jurídica Reaño Vidal Hernández y Abogados. Tiene más de 15 experiencia profesional asesorando al sistema de cajas y otras empresas del sistema financiero. También actualmente Rolando es asesor de la Federación de Cajas Municipales y de muchas otras cajas de ahorro, cajas rurales, financieras, pymes, entre otras empresas del sector financiero. Sin más preámbulo, el tiempo en redes corre, entonces quiero darle el pase a Rolando para que podamos iniciar nuestro conversatorio. Rolando, bienvenido y todos estamos pendientes de la conferencia. Adelante. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes con todos los que están presentes en este conversatorio. Un poco antes de iniciar, quisiera repasar un poco las normas de convivencia de este conversatorio. Hay que tener apagado el micrófono mientras estemos con la exposición. Vamos a activar la cámara en los momentos en que pidan la palabra. Se pueden comunicar por el chat. Hay que levantar la mano para hablar de acuerdo al sistema que nos brinda la plataforma Zoom. Las intervenciones breves, no más de 60 segundos según las reglas. Y algo bien importante, creo, en este conversatorio para poder tener muy claros los temas de los que pretendemos hablar, es que no limitemos las intervenciones a hacer preguntas, sino fundamentalmente también a opinar y a contar sus experiencias. Porque precisamente me acompaña también en este conversatorio la doctora Wendy Neciosub, que es socia del estudio y es la encargada del área bancaria, y entonces ella también, que puede estar interviniendo en cualquier momento, puede ir tomando nota de las preocupaciones que tienen cada uno de los participantes, de tal manera que hagamos de esto más que una exposición en donde tengamos que encontrar la última palabra, una oportunidad de poner un tema sobre la mesa. Estos temas que vamos a poner básicamente, incluso hoy por hoy, se siguen trabajando, se siguen reajustando, de tal manera que va a ser importante contar con la participación de ustedes para tener sus apuntes, sus impresiones, qué cosa pedirían que estos programas que trae el gobierno puedan complementar para que justamente a través de la federación, que está también en contacto con los demás gremios de las entidades del sistema financiero como Asbancas o MIF, pueda canalizar las preocupaciones que ustedes puedan tener sobre los temas que hoy día vamos a tratar. Entonces, un poco es importante situarnos en el contexto actual en el que se desenvuelve nuestro país y el mundo, ¿no? Yo quisiera comenzar un poco haciendo una reflexión de saber realmente en qué contexto estamos y por qué hablamos de todos estos temas. Por lo menos en el mundo nuestro, en el mundo del derecho, y seguramente cada uno de ustedes, desde el lado de tener contratos, ya sea como inquilinos, como adquirentes de un crédito vehicular o lo que fuese, permanentemente seguramente hemos escuchado hablar del famoso caso fortuito, fuerza mayor, que normalmente es un evento que se produce de manera aislada. Muchas veces podemos estar ante situaciones de este tipo, como por ejemplo el fenómeno del Niño del año 2017,
que se focaliza en algunas regiones. Un terremoto como el de Pisco siempre nos lleva a estas situaciones de caso fortuito, fuerza mayor. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que el presente caso de esta pandemia del COVID-19 mundial que ha paralizado al mundo, las imágenes que se pueden ver simplemente son increíbles, son imágenes de película. Por ejemplo, repasaba ayer esta imagen en donde se ve desde un georreferenciador todos los buques que transportan petróleos varados en todos los océanos, ¿no?, del mundo, sin poder surtir a ningún país, a ninguna ciudad, porque todas las ciudades están copadas de petróleo que no se está utilizando ni en la industria ni en el transporte. Creo que esa es una imagen muy gráfica de cómo hoy está paralizado el mundo y cómo hoy este caso fortuito, fuerza mayor, es probablemente un hecho que desborda todo caso fortuito, fuerza mayor que hayamos podido conocer en el mundo en los últimos 100 años. De tal manera que hay una serie de cosas que se están trabajando para poder reactivar la economía. Hoy ya se ha dado claramente el mensaje de que por lo menos en el Perú la situación de aislamiento va a durar hasta el 10 de mayo, hecho que hace que las cosas que se están trabajando y que el gobierno estaba trabajando desde el 15 de marzo que se dio esta situación, también se vayan ampliando, también vayan mutando, porque estamos en un escenario absolutamente dinámico, no estamos trabajando sobre un escenario estático, sino algo que va cambiando día a día en el escenario de salud, en el escenario de la empresa. Una de las consecuencias más severas, evidentemente, es que la gente aislada no está pudiendo trabajar y las empresas pequeñas, medianas, incluso la gran empresa, no está pudiendo trabajar y por tanto no se está pudiendo generar los recursos dinerarios suficientes como para poder subsistir en los hogares, como para poder hacer que las empresas sigan funcionando. Entonces, el gobierno, efectivamente, como decía Darío, ha tenido una reacción muy atinada desde el principio, tratando justamente de llevar ese flujo de dinero a los lugares, desde los más necesitados a incluso aquellos que sobre el papel antes podían no haber necesitado mucho, porque esto está afectando, como decimos, severamente a todos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, se han adoptado no solamente las medidas de las que vamos a hablar hoy día, ¿no?, sino a nivel del sistema financiero en general. Por ejemplo, se comenzó muy tempranamente la SBS pidiendo a todas las entidades del sistema financiero que hagan una reprogramación de los créditos a 30, 60, 90 días, aspecto que de alguna manera ha constituido y constituye un importante balón de oxígeno para todas las personas que tenemos créditos hipotecarios, vehiculares, créditos de consumo, créditos empresariales, etc. Entonces, con eso ya el gobierno iba adelantando determinadas medidas. Sin embargo, en la preocupación que se tiene de todos encerrados en nuestras casas, sin poder hacer nuestras actividades con normalidad, también se ha pensado pues en los trabajadores, a los cuales, por ejemplo, se les ha liberado el intangible del CTS por un monto equivalente a 2.400 soles. Se ha liberado también un monto de 2.000 de parte de los fondos de pensiones. E incluso, como todos saben, tema muy debatido, también el Congreso ha aprobado una ley que en los siguientes días ya debe estar o la firma el presidente o para que el Congreso la promulgue por insistencia, el retiro hasta el 25% de los fondos de pensiones. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto tiene que ver con la preocupación justamente de que las personas puedan tener un flujo de dinero para que las personas puedan
hacer sus compras y prácticamente proveer a su subsistencia familiar. Y como vemos en nuestro país, este tema está siendo muy delicado porque es muy difícil en un país con tanta informalidad como el nuestro, es muy difícil poder ubicar a todas las personas que podrían ser beneficiarios de estos programas, ¿no? Hay un programa que, por ejemplo, repartió a las personas de menores recursos 380 soles, pero podemos ver en la televisión que estos fondos no necesariamente les llegan a todos, a otros que les llegó probablemente se les agaron. Y dentro de todos estos grupos objetivos de preocupación, vamos llegando, así como vamos llegando al trabajador, a los pobladores en general, otro nivel de preocupación ya básicamente está contextualizado en los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Estos fondos que ha sacado el gobierno, incluso han sido muy felicitados a nivel internacional, para justamente posibilitar que las empresas, desde las microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas, puedan obtener financiamiento para que puedan reanudar esta cadena de pagos que se ha quebrado y que no sabemos por cuánto tiempo más podrá seguir quebrada. Definitivamente hay sectores más afectados que otros y eso lo podremos ir viendo en el desarrollo de este conversatorio. Entonces, dentro de estas medidas extraordinarias que ha tomado el gobierno, justamente uno de los más importantes son las que están destinadas a promover el financiamiento de la empresa, tanto en el sector MIPE como en el sector de la mediana y gran empresa. Para eso se han generado estos dos programas, es ad hoc para esto porque el Fondo Crecer ya existía, si bien es cierto se ha repotenciado un poco también con garantías del Estado, el Fondo Crecer ya existía, pero los programas ad hoc específicos creados para esta necesidad son pues el FAEMIPE y el programa Reactiva Perú, que seguramente hemos escuchado mucho hablar en estos días, un programa del FAEMIPE con 300 millones de soles y un programa de Reactiva con 30.000 millones de soles, ¿no? Probablemente programas muy ambiciosos respecto a lo que quiere el gobierno peruano para contribuir en la reactivación de la economía. Sin embargo, estos dos programas de financiamiento tienen básicamente algunas diferencias que es importante hacer notar, sobre todo en el lado operativo que corresponde atender al cliente de una microfinanciera. Sin duda, tras de estos programas hay operaciones complejas para acceder, vamos a repasar también un poco eso, pero nos vamos a quedar con un objeto fundamental en este conversatorio que va a ser el cómo orientar yo, Caja Municipal, yo, EDPYME, yo, Caja Rural o incluso COPAC, cómo puedo orientar a mis clientes hacia cuál de los fondos pueden aplicar. Porque claro, cuando el pequeño empresario o el empresario en general escucha que hay estos programas a disposición y esta pompa de millones de soles, 30.000 millones por un lado, 300 millones por otro lado, entonces el empresario con legítima razón va a ir a su caja municipal, va a ir a su banco, a su financiera, para pedir ser el beneficiario de uno de estos créditos, ¿no? Entonces, el detalle evidentemente no se menciona porque ya es un tema que lo vamos a trabajar de manera interna seguramente las entidades del sistema financiero, pero estos conversatorios creo que son justamente la ocasión idónea para poder poner estos temas en el debate, ponerlo, como dije al inicio, en un conversatorio con ocasión de poder discutir sus características y básicamente para poder, cuando nuestros clientes lleguen a pedirnos uno de estos créditos que pertenecen a determinado fondo, poder explicarles a cuáles pueden acceder y a cuáles no. Porque seguramente mucha presión de los clientes se va a tener. Por lo mismo,
que van a tener incluso dificultades para pagar sus créditos ya vigentes ahorita con las entidades del sistema financiero. Entonces, queremos conocer esta noche un poquito más de estos créditos para poder estar más claros también con la información que podemos brindar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, el FAEMIPE, como su mismo nombre lo indica, es un financiamiento de apoyo empresarial, pero exclusivamente creado, este sí, para la micro y la pequeña empresa. Y básicamente, de las micro y pequeñas empresas, a donde apunta este crédito garantizado con el FAEMIPE es precisamente a los sectores de producción, turismo, comercio y los servicios conexos a estos sectores. Entonces, desde allá podemos decir que no todos los sectores de la economía del país están necesariamente involucrados en el FAEMIPE, sino básicamente estos sectores de producción, que evidentemente es enorme, turismo, absolutamente golpeado por este tema, ¿no? Yo estaba conversando el otro día, por ejemplo, con los directivos de esta empresa que transporta a los turistas de Aguas Calientes a Machu Picchu, que es un servicio de transporte que básicamente vive de un promedio de 2.500 turistas al día. Entonces, fíjense el flujo económico que tenía esta empresa de transportar 2.500 personas por día y que de la noche a la mañana simplemente tenga 0 pasajeros. ¿Y tenga 0 pasajeros hasta cuándo? No se sabe hasta cuándo. Porque claro, el 10 de mayo se puede levantar el aislamiento en el Perú, pero sin duda va a continuar todavía la paralización en el mundo. O sea, viajes turísticos pues a Machu Picchu, díganme ustedes cuándo creen que se podrán reanudar. Probablemente el próximo año y probablemente a mediados del próximo año esta empresa podrá ir teniendo sus primeros flujos, más aún cuando una empresa de ese tipo, por ejemplo, básicamente tiene un 70% de turismo internacional, ¿no? Entonces, es por eso que estos fondos un poco apuntalan, evidentemente un FAEMIPE con los montos que vamos a ver no le servirían a esta empresa para lo que facturaba, pero era un ejemplo un poco gráfico de saber por qué se seleccionan ciertos sectores, porque unos, sin duda, son más golpeados que otros, ¿no? Entonces, estos fondos del FAEMIPE, que básicamente es un fondo de garantía, es importante saber esto, que es un fondo eh, eh, mediante el cual el Estado garantiza préstamos, las entidades del sistema financiero los van a colocar entre sus clientes para créditos destinados a capital de trabajo. Y también estos fondos van a poder ser utilizados para que las entidades del sistema financiero a los clientes que así lo requieran les puedan refinanciar o reprogramar sus deudas. ¿Correcto? Ahora, estos fondos pueden ser canalizados por todas las entidades del sistema financiero que califiquen, de acuerdo a los detalles que ya vamos a ver en adelante, incluyendo a las COPAC a través de créditos garantizados otorgados por COFIDE. Por su parte, Reactiva Perú es un programa, digamos, más ambicioso desde el punto de vista de los montos, como vamos a ver más adelante, pero este sí no aplica para refinanciaciones ni reprogramaciones, y este básicamente lo que busca es reponer los fondos de capital de trabajo de las empresas, y solamente va a ser un crédito que se va a prestar en moneda nacional, a diferencia del FAEMIPE, que también puede ser otorgado en dólares. Los créditos también son para capital de trabajo, pero no aplica para reestructuraciones ni refinanciamiento. Y estas garantías también son garantías otorgadas por el gobierno que se van a canalizar a través de COFIDE con la participación del Banco Central de Reserva. Los créditos en este caso, fíjense la diferencia con el FAEMIPE, que tienen coberturas del 30, 50 al 70%. En el caso de Reactiva, sus coberturas incluso llegan al 98%, como vamos a seguir mirando. Acá tenemos una plantilla básicamente de las normas. Este es un tema de dato. Los que quieran pueden tener estas plantillas también escribiendo al mismo correo de la Federación.
Esta base legal no vale la pena repasarla. Y lo que podemos entrar es saber un poco más en detalle el tema del FAEMIPE. ¿Cómo funciona el FAEMIPE? Como tenemos ahí, el Ministerio de Economía ha hecho un desembolso de 300 millones de soles y lo ha constituido un fideicomiso, ¿no? En donde COFIDE es tanto el fiduciario como el fideicomisario de la operación. Por tanto, va a ser COFIDE el que va a establecer un poco los mecanismos y las reglas de juego para que se puedan canalizar estos fondos de manera adecuada. COFIDE, a su vez, va a celebrar unos contratos que se llaman contratos de canalización de recursos, celebrados entre COFIDE y ya sea las cajas municipales, cajas rurales, bancos, financieras, pymes, COPAC, que califiquen, como vamos a ver enseguida. Evidentemente hubiera sido ideal que todas las cajas municipales y las entidades microfinancieras en general y COPAC califiquen, pero vamos a ver en unos minutos que hay algunas limitaciones para eso, ¿no? Pero esto se canaliza de esta manera y luego con los recursos que como banca de segundo piso entrega COFIDE a las entidades del sistema financiero, estas entidades del sistema financiero van a colocar estos recursos hacia las MIPES, conforme se ve en la plantilla, para que puedan destinarlo al capital de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes que se deben tener en consideración para el famoso FAEMIPE? Primero, que las MIPE que accedan a este crédito tienen que tener determinadas características. Por ejemplo, solo es para personas naturales o jurídicas calificadas como micro o pequeña empresa que desarrollan actividades en los sectores que ya comentamos. Ojo, esto no aplica para créditos hipotecarios para viviendas, solamente para los destinos que hemos señalado. Solo para aquellas MIPE, además, que al 29 de febrero del 2020 contaban con una clasificación de riesgo normal o CPP. ¿Por qué es esto? Porque evidentemente acá hay que separar la paja y el trigo y en una situación como esta es tan difícil de hacerlo. Evidentemente las micro y pequeñas empresas que tenían una clasificación por debajo de normal o CPP antes del 29 de febrero tienen otro tipo de problemas que, si bien es cierto, pueden estar multiplicados por el tema del COVID, son empresas a las que de alguna manera no les llega este rescate, porque este rescate está pensado precisamente para las empresas que han tenido este gran problema de romper su cadena de pago a partir del 29 de febrero en adelante. Por tanto, esta fecha del 29 de febrero se ha marcado como un hito muy importante para ver una serie de cosas, entre esas que para yo MIPE poder acceder a un crédito brindado por una caja municipal, tengo que haber tenido esta calificación, ya sea de normal o CPP, hasta el 29 de febrero, ¿no? Con una clasificación hasta en ese momento de aquel tipo, ¿no? Luego, el uso de la línea de crédito coberturada por el FAEMIPE básicamente tiene los destinos que hemos señalado para capital de trabajo, ¿no? Para lo que es la reprogramación o refinanciamiento. Es importante que la empresa del sistema financiero presente una declaración jurada respecto del destino de estos fondos y cómo ha canalizado, cómo ha filtrado su cartera de MIPES que van a entrar a este programa. Por tanto, es muy importante también las declaraciones que presenta la entidad del sistema financiero de cara justamente a lograr la cobertura. Y este fondo, por lo menos hasta ahora, se ha previsto que va a ser empleado hasta diciembre del 2020. O sea, las entidades del sistema financiero van a poder colocar créditos o hacer reprogramaciones con cargo a este fondo de garantía hasta diciembre del 2020. Luego, las condiciones del crédito o del refinanciamiento son las siguientes. El plazo de las líneas de crédito que yo voy a otorgar a mis clientes como entidad del sistema financiero
va a ser de 36 meses, en el cual se puede incluir un periodo de gracia de 6 meses, seguramente necesario, porque claro, si mañana en la ventanilla de una EDPYME alguien saca un crédito que está protegido, respaldado por el FAEMIPE, seguramente no voy a poder tener la liquidez suficiente para pagar mi cuota de mayo, de junio, de julio. Por tanto, con buen criterio, creemos todos, se ha establecido de que este plazo del contrato de 36 meses dé la posibilidad de que se incluya un periodo de gracia dentro del cual el pequeño empresario no tendría que pagar nada, en tanto que pueda usar este dinero en el capital de trabajo y pueda reactivar su economía, retomar la cadena de pagos y en 6 meses poder honrar o comenzar a honrar finalmente esta deuda, ¿no? Ahora, si bien es cierto, había unos criterios de elegibilidad para los MIPE, no es menos cierto que también el Estado ha previsto cuáles son las entidades del sistema financiero elegibles, ¿no? Entonces ahí tenemos teóricamente las cajas municipales, cajas rurales, bancos, financieras, EDPYMES y las COPAC. Pero todas estas, si bien todas son elegibles sobre el papel, en la práctica hay unos criterios también para cuáles de ellas van a poder celebrar este contrato de canalización de recursos con COFIDE. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, ninguna de estas entidades del sistema financiero puede encontrarse incurso en algún régimen de intervención, disolución o liquidación a cargo de la SBS, o que puedan tener algún tema de plan de saneamiento financiero que esté vigente y esté exigido por la SBS hoy en día, ¿no? Entonces ahí es el primer filtro, la primera valla que como entidades del sistema financiero tenemos que cumplir para poder acceder a este FAEMIPE. Adicionalmente a esto, se nos exige no ser contraparte de COFIDE o del MEF en algún proceso judicial o en algún proceso administrativo o, por ejemplo, haber presentado alguna demanda o denuncia contra COFIDE. Uno de los temas en los que puedo ser testigo que como federación hemos luchado y peleado mucho en favor de todas las entidades microfinancieras, como Federación de Cajas y conjuntamente con ASOMIF, es este tercer requisito, ¿no? La clasificación de riesgo que se ha exigido que sea superior a C, ¿no? Y en el caso de COPAC, que no tienen esta clasificación todavía, COFIDE realiza una evaluación crediticia para otorgar una clasificación equivalente a esta superior a C. Y digo esto lamentable porque como dentro de los argumentos que nosotros esbozábamos para que esta valla pueda bajar o finalmente no se considere el factor clasificación para que puedan ingresar todas las entidades del sistema microfinanciero, concretamente también cajas municipales, es que excluyendo algunas entidades del sistema financiero, lamentablemente ese no es el mayor problema, ¿no? Que por cierto ya es un problema, ya es digamos, un tratamiento diferenciado, pero por sobre todas las cosas lo que nos preocupa es que se excluye a esa cartera de clientes de esta entidad del sistema financiero que no cuenta con la clasificación C y que probablemente más bien sea esa pequeña empresa que no tiene otra forma de acceder al crédito, sino a través ya sea de su caja municipal o de su EDPYME o de su financiera que no llega a esa clasificación. Entonces, al excluir a algunos agentes intermediadores, lo que finalmente se está haciendo es excluir a toda una cartera de clientes a la que precisamente se quiere llegar. Porque si ustedes pueden observar los fines de semana y permanentemente la ministra de Economía, su gran preocupación es cómo hacer para llegar al último rincón, a la última casita, al pequeño negocio, a ese kiosco o a esa anticuchera que vive de su día a día, ¿no? Entonces, si como Estado tenemos esa preocupación, entonces, de alguna manera,
filtrar este tipo de fondos de reactivación, considerando la clasificación de la empresa del sistema financiero, justamente puede hacer de que gran parte de esa pequeña y microempresa a la que quiero llegar no va a poder acceder a estas facilidades crediticias, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea en la que el Estado seguramente está repensando, los que estamos trabajando en esto, tenemos anunciado y más o menos también ya se ha comunicado en algunos comunicados del gobierno que se está gestando un FAEMIP2, ¿no? Que sería básicamente, esperemos, un mecanismo en el que se pueda democratizar más aún este fondo, ¿no? Que se pueda probablemente ya no filtrar por el tema de clasificación C, sino que puedan ingresar la mayor cantidad de entidades del sistema financiero, porque de esa manera voy a poder llegar a la mayor cantidad de carteras de clientes, ¿correcto? Entonces, eso, como le digo, soy testigo presencial de estas luchas que estamos haciendo ante el gobierno. Creo que han sido muy bien escuchadas y entonces esperemos que se lance ya en estos días. Yo tenía la esperanza, desde que me comunicaron que iba a hacer este conversatorio hasta hoy, tenía la esperanza de que ya esté lanzado el FAEMIP2 para poder dar la primicia, pero esto aún seguramente se está gestando, ¿no? Y finalmente, en el caso de las COPAC, habíamos dicho que también le van a dar una clasificación equivalente, lo cual va a estar a cargo de COFIDE. El FAEMIP, a diferencia, como vamos a ver, del Reactiva, básicamente nos habla de créditos todavía justamente para este sector de la micro y pequeña empresa, todavía pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay un rango de cobertura de crédito desde el 70% para los créditos que no excedan de los 30.000 soles. Entonces, estamos hablando de un crédito muy pequeño. Claro, en el caso de las entidades del sistema microfinanciero, tenemos créditos de 1.000 soles, 2.000, 3.000, etcétera. Así que en este universo de 30.000 podemos tener el alivio de la demanda crediticia de muchos clientes, y es importante saber que los créditos hasta 30.000 soles tienen una cobertura del FAEMIP solamente hasta el 70%. Y conforme este monto va subiendo, la cobertura de la garantía va disminuyendo, como pueden ver en la plantilla, ¿no? Un crédito que va de los 30.000 a los 60.000 soles tiene una cobertura de garantía del 50%, y en el caso de créditos que van de los 60.000 a los 90.000 soles, estamos hablando de una cobertura de hasta el 30% por parte del Estado. Entonces, en el FAEMIP, a mayor monto del crédito, el respaldo de la garantía, este colateral que ha puesto el Estado al servicio de las MIPE, se reduce, ¿no? Este tema también ha sido, digamos, objeto de poder hacer llegar propuestas al Ministerio de Economía para que el FAEMIP2 pueda considerar unos fondos de cobertura mayor, semejantes a los Reactiva, porque si ahorita vemos Reactiva en las siguientes láminas, nos vamos a dar cuenta que las coberturas son bastante más grandes, si bien es cierto la operación también más compleja, ¿no? Entonces, con FAEMIP tenemos entonces créditos 30.000, 60.000, 90.000 soles, cubiertos al 30, 50 y 70% respectivamente.